Bendiciones, mis estimados y amados hermanos. Me gustaría platicar sobre un tema importantísimo. Mis amados, vivimos en un mundo en constante guerra. Y no hablo de las guerras físicas que se están dando ahorita, sino estamos hablando de una guerra entre Dios y las tinieblas. Y nosotros nos encontramos, pues ahora sí que en la decisión de en qué lado irte, ¿verdad? Pero lamentablemente, mis amados, nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos a Dios y claro, lo recibimos en nuestro corazón, y nos bautizamos en agua, pensamos que ya hemos sido librados, que ya no tenemos ahora sí que nada que ver, ¿verdad? Con parte de las tinieblas. Pero lamentablemente no es así del todo. El bautismo en agua lo que representa es, es como una señal que haces de que estás muriendo, de que estás creyendo en la muerte del Señor Jesucristo, porque juntamente hemos sido crucificados con Él, junto con en el bautismo en agua, dice el apóstol Pablo. Entonces, ahora que hemos sido bautizados en agua, que hemos creído en Él, este, y hemos representado su muerte en nosotros, estamos dando una señal de fe al Señor, de que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Ahora, el bautismo en agua representa la muerte. Ahora viene el bautismo en el Espíritu Santo, que representa la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque con el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos. Fue el Espíritu Santo el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por eso ahora nosotros debemos de buscar esa resurrección. Por eso el apóstol Pablo decía, yo anhelo entender el poder que hubo en su resurrección. Entonces, nosotros debemos de anhelar también ese poder, la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y necesitamos que nos den vida y abundancia, que es lo que nos prometió el Señor Jesús. Y por eso dijo, por eso le pidió al Padre que viniera el Espíritu a dárnosla, a guiarnos para llegar a ello. Por eso ahora, mis amados, es importante buscar la presencia del Espíritu Santo para de esa manera que ese hombre viejo siga mermando para que viva Cristo. No quiere decir que vas a ser eliminado totalmente, sino van a ser eliminadas esas prácticas. No es el hombre el que está mal, no somos nosotros los pecaminosos, sino es el mismo pecado que nos acecha constantemente, lo que nos hace ensuciarnos. Es como lo que te ensucia no eres tú, sino es lo que te rodea. Y entonces, si tú estás en el fango, pues es claro que te vas a ensuciar. Pero si tú procuras no estar en el fango, pues lo único que te va a ensuciar es lo que te aviente el aire, como quien dice. Pero bueno, también, mis amados, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy hablando sobre este asunto? Es que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, hay un mover terrible de parte de las tinieblas que nos está acechando a todos nosotros los cristianos. Y ya ha llegado el momento de que nosotros nos levantemos como guerreros, nos paremos en las puertas y empecemos a luchar y pelear, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernantes, potestades, huestes de maldad. A veces hay cristianos que se andan peleando entre ellos y ni siquiera saben que con quien deberían de estar peleando
es contra aquel espíritu inmundo que lo está provocando a golpear a su hermano. Mis amados, un cristiano sí puede ser endemoniado. Un cristiano sí puede ser influenciado por espíritus inmundos. Sí puede. ¿En qué me baso? En Pedro, el apóstol Pedro, lamentablemente fue, fue ahora sí que impulsado por Satanás a reprender al Señor Jesús, diciéndole que no pase eso. O sea, lo que tú estás diciendo de dar tu vida por nosotros y por el mundo, lo reprendo. No digas eso. Hasta dice que lo llamó aparte para decirle eso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Te reprendo, Satanás, porque solamente tu voluntad es la que buscas y no la voluntad del Padre. Y lamentablemente en ese mismo día, anterior a eso, le había dicho, bienaventurado Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos a un hombre que había recibido revelación del Padre, ahora recibiendo palabra del Satanás para reprender a Jesús. Y era apóstol, genuino. Entonces, si él era un apóstol que estaba con Jesús, fue influenciado por el enemigo, ¿qué vamos a esperar nosotros? Y luego, y no solamente se queda ahí, Judas, que fue peor fue, porque él no fue impulsado ni movido por Satanás solamente, porque sí dice que Satanás había impulsado el corazón de Judas a entregar a Jesús, pero no se quedó allí. Dice que cuando el Señor estaba en la cena, ¿verdad? En la primera santa cena que hubo, dice que les dijo a todos, alguien de ustedes me va a entregar. Entonces, cada uno de ellos le empezó a decir, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Hasta llegar a Judas, ¿verdad? Que dijo, seré yo, Rabí. Ni siquiera lo reconocía como Señor, sino solamente como maestro. Y bueno, dice que el Señor Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio de bocado, y cuando él se lo comió, dice que entró Satanás en él. Y no estamos hablando que Jesús le metió a Satanás por el bocado, sino porque ya había Satanás impulsado el corazón, ya había estado ahí masajeándole el corazón a Judas para entregar a Jesús, al grado de no solamente masajearlo, sino introducirse y meterse dentro de él para impulsarlo. Lo poseyó totalmente. Y sí, Judas era un verdadero cristiano. ¿Por qué? Primero, fue bautizado en agua. Segundo, estaba con Jesús. Había recibido la doctrina, había visto los dones y los dones de sanidades, los milagros que pasaban alrededor de ellos y de Jesús. Y también cuando dice que él se suicidó y que Pedro y los demás apóstoles habían decidido buscar un hombre, bueno, rogarle al Señor para que les trajera a alguien para contar con ese apóstol que hacía falta, porque lo decía ahí en la palabra. Él dijo, él tenía un ministerio legítimo, pero suicidándose lo aborreció y lo abandonó. Ahora es necesario que alguien tome su lugar. Y citó unas palabras que estaban en los salmos. Entonces, sí, era legítimo. ¿Por qué? Porque otro ocupó su lugar. ¿Por qué? Porque cuando Santiago, el apóstol Santiago, Jacobo murió, nadie ocupó su lugar. No vemos que los apóstoles estuvieron buscando a un integrante más para ocupar el lugar de Santiago. ¿Por qué? Porque él había muerto. Él no se suicidó.
él no se mató, él murió legítimamente, entonces el ministerio se quedó con él. Mientras que Judas se suicidó, lo aborreció. Entonces, sí era cristiano, sí era legítimo. Para que nadie venga a decir de que un cristiano no puede, sí, sí puede. Pero si le da oportunidad al diablo a entrar en él. Por eso se dice que el enemigo está como un león rugiente esperando a quien devorar. Él no se devora a cualquiera porque no puede. Y muchos se basan en esto. Bueno, yo les voy a decir a esto. Y yo también voy a salir del error. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el que tienta a la gente es Dios. Porque cuando Job, este, eh, lo que le pasó, dice que el Satanás había llegado con los hijos de Dios a estar ahí en el servicio, en su casa de Dios. Y que Dios le pregunta al enemigo, ¿en dónde has estado? ¿Qué has hecho? Entonces el enemigo dice, no, le he estado dando vueltas al mundo. Entonces Dios les dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Entonces mucha gente lo interpreta como que Dios está allí picándole al enemigo para que vaya y moleste a Job. Y no es así. No hay que equivocarse. Por eso el Espíritu Santo es necesario para leer la Biblia. Y es necesario entregarse totalmente, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo el que te lleve ahí a la lectura, porque si no nos vamos a equivocar. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Y lamentablemente nos equivocamos, pero no hay que permanecer en el error. ¿Por qué? Porque muchos cristianos toman eso y muchos dicen, no, pues Dios, estoy siendo tentado por Dios. Y entonces también dice, no, se contradice lo que dice Judas. O Santiago, que nadie diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero entonces muchos dicen, entonces ¿cómo explicas Job? Que Dios fue el que le dijo a Satanás que lo tentara. Y no fue así, sino porque Dios es tan inteligente que él sabía las intenciones del enemigo. ¿Por qué? Porque o sea, miren, porque está así. Y lo voy a decir de esta manera. El enemigo puede atacar a un cristiano cuando hay legalidad de por medio. Si un cristiano abre la puerta, una de las puertas de pecado en su vida, el enemigo puede utilizar ese argumento legal para atacarnos. Y uno de los, y algunos de los, tal vez haya más, pero dos por lo menos argumentos legales que tenía en contra de Job eran estos. Menospreciaba a sus hijas, Job. ¿Por qué? Porque no tenían herencia sus hijas. Sus hijos varones sí tenían herencia, porque dicen la palabra que ellas iban a las fiestas de sus hermanos cada vez que ellos hacían una fiesta, que ellas se quedaban en las casas de sus hermanos. Ni siquiera tenían casa, las pobrecitas. Y entonces ahí vemos que Job no apreciaba a sus hijas. Ya por eso que al final le dio herencia a sus hijas. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Y vemos que también decía que él amaba más a sus hijos que a Dios. O tal vez no así, pero por lo menos no los corregía. No los amaba más, perdón, disculpen, porque después me va a corregir Job cuando llegue yo allá a verlo. Pero el asunto está en que él, él como que no quería corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque dice que él ofrecía cada día sacrificios para perdón de los pecados de sus hijos, por si acaso ellos habían ofendido a Dios en algunas de sus fiestas. Entonces Job sabía que sus hijos estaban en malos pasos y no los corregía. Eso es lo mismo que le pasó a Elí. Elí dice que Dios le habla a Elí y le dice, ¿sabes qué? Tú reverencias más a tus hijos que a mí,
porque estás viendo todo lo malo que están haciendo y no les dices nada. Y lamentablemente Eli no hizo ni siquiera, después de que Dios le habló, no hizo nada, no hizo nada. Entonces, y, y lamentablemente se murió, ¿verdad? Y Job, pues lo perdió, ¿verdad? Sus hijos se murieron. Primero le quitaron lo que es el sacrificio para que no pudiera pedir perdón por sus hijos ofreciendo sus sacrificios diarios, y por eso los mató el enemigo, porque tenía legalidad para hacerlo. Entonces, pero entonces, ¿cómo? Entonces, el argumento que les digo, que Dios no fue el que promovió al enemigo a hacerlo, sino el Dios sabía que el enemigo quería hacerlo, que estaba planificando hacerlo, porque le dijo, ¿dónde has estado? El enemigo le dice, dando vueltas al mundo. Y lo, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Y qué dijo el enemigo? El enemigo le dijo, ah, pues sí, ¿cómo no va a estar próspero Dios? A ver, ¿cómo no va a estar próspero Job? ¿Cómo no te va a servir si lo tienes rodeado de protección? Si tu mano está alrededor de él. ¿Qué quiere decir eso? El enemigo ya le había echado el ojo. El enemigo ya quería destruirlo. Tal vez ya había planificado matarlo, pero no podía porque Dios tenía una protección sobre él. Y hasta le dijo, no hombre, le voy a quitar lo que tiene, lo voy a enfermar y voy a tocar sus huesos. ¿Qué quiere decir eso? Él ya había planificado todo lo que le iba a hacer a Job. Y entonces Dios le dijo, hazlo, pero no va a ser a tu manera. ¿Por qué? Porque le dice, no toques su alma, no toques su alma, no toques su alma. Entonces vemos ahí que ese argumento que la gente tenía, que donde decía que Dios había tentado al diablo para que tentara a Job, no es así. Esa es la verdad, que Dios sabía que el enemigo quería y tenía razones legales para hacerlo, y por eso se lo permitió. Pero lamentablemente porque Job había abrido puertas para que lo hiciera. Y así estamos nosotros. A veces abrimos puertas. Y miren, cuando un cristiano se bautiza en agua, se supone que allí nosotros, no, no se supone, es así, que nosotros morimos y morimos en fe. O sea, nosotros hacemos el bautismo como si fuera la muerte de Cristo, y por fe morimos con Él y dentro de Él. Nos metemos en el agua como metiéndonos en el cuerpo del Señor Jesús para muerte. Así lo dice la palabra. Y después salimos del agua como la resurrección. Por eso el bautismo la palabra significa sumergido totalmente. Por eso nosotros debemos de sumergirnos totalmente en el agua y salir como si estuviéramos resucitando. Es una señal de fe lo que es el bautismo. Bueno, y entonces nosotros pensamos que a través del bautismo ya todas las maldiciones y todas las cosas malas que habíamos hecho en el pasado, nosotros o nuestras descendencias o nuestros antepasados, ya está olvidado, ya está perdonado y ya estamos libres. Y lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es para perdón de pecados, es para arrepentimiento, es para la muerte de nuestro cuerpo, pero no es para romper maldiciones, no es para romper con aquellas cosas. Sí, hay algunas cosas que están pegadas en nuestro cuerpo mortal que cuando llegan al agua se mueren. Pero lamentablemente hay argumentos legales de parte del enemigo que la saca de, no sé, hasta nuestro tatarabuelo, ametrallador abuelo, para traérnosla y metérnoslas a la fuerza. Por eso cuando tal vez mucha gente, ¿verdad?
tenía un vicio y cuando entró en el agua, ese vicio murió, ese vicio se quedó allí. Y uno le da la gloria a Dios y qué bonito y es precioso, ¿verdad? Pero de repente salen otras cosas. Y a veces uno dice, ¿para qué se me...? Hasta uno dice, no, mejor prefiero cambiarla. Tal vez esto es peor de lo que se murió en las aguas. Y, pero no es porque no pudo morir esa cosa, sino porque el enemigo la tomó y lo hizo legalidad para, para amarrarte, para amarrarnos. Por eso nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos de buscar al Espíritu Santo para que nos llene de Él, para de esa manera romper con toda amarra del enemigo, porque a través de la unción se rompen las amarras. Por eso, mis amados, busquemos la llenura del Espíritu, busquemos al Espíritu Santo para que nos llene de Él. ¿Por qué? Porque miren, Jesús dijo, cuando un hombre de dentro de él sale un espíritu inmundo, el espíritu inmundo se va a los desiertos y empieza a dar vueltas. No encuentra ningún lugar para reposar. Dice que él busca el lugar de donde salió. Y cuando llega al lugar donde salió, que es el hombre que había sido expulsado del demonio, dice que lo encuentra el lugar limpio, ordenado y vacío. Perdón. Entonces, y dice que ve todo eso y que llama a 7 peores espíritus que él. Y al último termina aquel pobre hombre peor de lo que estaba antes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque ese cristiano que le habían sacado ese demonio no se llenó. Sí, estaba limpio, sí, estaba ordenado, pero no estaba lleno del Espíritu. Por eso nosotros debemos de buscar al Espíritu Santo para que nos llene, para que cada vez que salgan de nosotros aquellas cosas feas, aquellas cosas que nos sirven, no, y aunque quieran regresar, aunque el enemigo tenga argumentos legales para metértelos, el Espíritu Santo va a decir, no, Él es una nueva criatura, porque todas las cosas son nuevas. Ya somos nuevas criaturas. Si el Espíritu Santo es Señor, porque dice en la palabra, donde el Espíritu Santo es Señor, porque muchos dicen donde está el Espíritu Santo hay libertad, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, hay libertad, entonces hay libertad en las cantinas, en los prostíbulos, en las cárceles, en los picaderos. Ahí no hay libertad y el Espíritu Santo está en todas partes. Entonces, ¿contradecimos la palabra decir eso? No, el original dice, donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. Entonces, si tú permites que el Espíritu Santo sea el que gobierna tu vida, vas a experimentar libertades en tu vida. Por eso nosotros todos tenemos vicios. Tal vez unos más chiquitos, tal vez unos más grandes, tal vez unos más feos, tal vez unos más o menos. Pero al final de cuentas todos estamos batallando con cosas. Y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. El único. Solo Él nos puede ayudar. No nos podemos ayudar ni nosotros mismos. Nuestras fuerzas de voluntad no pueden. ¿Por qué? Porque estamos luchando con entes, con seres vivos. Por eso no estamos luchando con una pared, no estamos luchando con una montaña, estamos luchando con guerreros que quién sabe cuántas millones de años tendrán de práctica en la guerra y nosotros muy apenas tenemos, yo por lo menos tengo 29 años de vida y por lo menos de sabiduría de la guerra que tengo espiritual, por lo menos unos 10 años tengo.
Bueno, desde los 14 años ando peleando contra demonios. Ah, pero, este, o sea, y esto es importante saberlo, porque a veces a veces somos extremistas. Creemos que todo es demonio, que todo está, y que el diablo está en todas partes, que Cristo lo reprenda. O también creemos que no, que el diablo no existe, que el diablo no tiene poder. ¿Por qué? Porque a veces a veces he tenido pues sí, la experiencia de hablar con gente cristiana muy hermosa, muy preciosa, que cuando yo les hablo de esto, me dicen, no, hombre, tú eres de los que ven que si les pasa una mosca enfrente de ti, es el diablo. Y a veces yo me quedo diciendo, es que no podemos llegar a esos extremos. Tampoco podemos decir que el diablo, que Cristo lo reprenda. ¿Verdad? Está en todas partes. ¿Verdad? Y que tiene mucho poder y que puede destruirnos cuando él quiera. No, no podemos engrandecerlo tampoco. Pero tampoco podemos minimizar su poder y tenerlo por poco. Y pensar que nosotros somos los Juan Camané y que nos pela los dientes. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Sansón pensó que el poder estaba dentro de él, que era de él y que no era del Espíritu Santo que llegaba sobre él. Y lamentablemente Dalila le acariciaba la cabeza al grado de cortarle el cabello, amarrarlo y cuando menos pensó ya le habían quitado los ojos a Sansón. Por eso nosotros debemos de llenarnos del Espíritu, de pedirle que nos quite esas cosas que nos da hasta vergüenza, ¿verdad? A veces nos da hasta vergüenza hablarlos con el pastor y que dicen la palabra que debemos de ministrarnos, confesar los unos a los otros vuestros pecados, para así podéis alcanzar misericordia. Y a veces nos da tanta pena decirle a nuestras ayudas espirituales. Por eso lo importante de tener pastor. Es importantísimo tener una cobertura. Por eso si tú no tienes cobertura, búscala lo más pronto que puedas. Búscalo lo más pronto que puedas. Es importante. Porque eso es un derecho legal también que nosotros les damos al enemigo para atacarnos. Porque toda gloria está bajo cobertura, lo dice la palabra. Entonces, amados, mis amados, porque yo sé que le estoy hablando a cristianos. Si hay uno que tal vez no conozca de Dios y está escuchando eso, tal vez desde el primer segundo que empezó y ya se salió. Pero si tú que te has quedado hasta este momento, es importante que creas en esto. Porque a veces hay gente, ¿verdad? Sobre todo en el mundo, que dice, si no creo, no me afecta. Y no es así. Esto no se trata de que si crees o no creas. Es de que es así. Por eso, ármate de valor. Ten poder. O sea, levántate, dice la palabra en Joel, que hay que levantarse los valientes. Porque es momento de batalla, es momento de guerra, es momento de reprender. ¿Cuántas enfermedades te están afectando y tú ni siquiera te has dado cuenta que puede ser algo generacional? Tal vez tu economía está siendo mermada y ni siquiera te has dado cuenta que hay algo allí que está impidiendo que la bendición de Dios llegue a tu vida. Bueno, la prosperidad económica llegue a tu vida. O sea, cuántas cosas, hostilidades. Yo me he enfrentado que de repente cuando me estoy dormido, me he despertado reprendiendo. Me he despertado reprendiendo porque empiezo a escuchar voces. Yo me he enfrentado a demonios y me he enfrentado a espíritus inmundos y está, y no da miedo ni nada de eso, pero, pero si uno no se cuida, si uno no procura estar lleno del Espíritu, en una cierta manera te afecta, te desgasta. Por eso
enfócate, llénate, para que de esa manera puedas luchar la buena batalla. Porque cuántos niños, hasta tal vez nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, hasta nuestra propia iglesia puede estar afectada por un espíritu inmundo, por un demonio o por un ángel caído. Y a veces nosotros pensamos que somos nosotros, ¿verdad?, los que estamos equivocándonos a cada rato. Ay, es que no tengo fuerza. Ay, es que cada rato ando fallando y ni siquiera nos hemos dado cuenta que es porque hay alguien ahí moviendo las cuerdas. Por eso, pidamos revelación, llenémonos del Espíritu, armémonos con la armadura de Dios que habla en Efesios capítulo 4. Armémonos con esas armaduras, capítulo 6, perdón. Armémonos con la armadura de Dios. Creamos en la palabra de Dios. Comamos porque Cristo venció al enemigo cuando fue tentado con la palabra. Si no lees la Biblia, cómo te vas a enfrentar? Se te presenta una cosa así cuando estás dormido, ¿qué vas a hacer? Hay que leer la palabra, hay que orar, porque dice en la palabra que lo que fortalecía a Jesús era la oración. No que quiere decir que la oración te da poder, no, eso no, sino la comunicación con el Padre te da poder. No la oración, sino el Padre. Y tú que estés conectados el uno con el otro, es lo que te está dando el poder. Y una forma de conectarse con Dios es la oración, la lectura de la palabra, congregarse y todas las prácticas que nosotros hacemos. Eso es consagración. No eres salvo por leer la Biblia, no eres salvo por orar, no eres salvo por ir a la iglesia. No, eso es consagración, eso es buscar santidad y por tanto también buscar al Espíritu Santo. Pues busquemos los dones del Espíritu, bueno, los 18 dones del Espíritu y llenémonos de Él. No tengamos miedo, no tengan miedo, amado. Si te enfrentas a eso, el Espíritu Santo está contigo. Él es un valiente guerrero. David tal vez medía 1,90 m, 1,80 m, sin máximo 1,90 m, mientras que Goliat medía más de 3 metros. Y no solamente era la altura, era la corpulencia de, de Goliat, porque creo que solo la cuchilla de su mazo, creo que pesaba como unos 120 kilos o 60 kilos por ahí. Entonces cargar con una mano algo de 60 kilos, nadie lo puede. Entonces era una cosa terrible ese Goliat. Y entonces David, aunque tal vez fuera alto y joven, atlético, no buscó una espada, no buscó no arma alguna, sino sabía que el Espíritu Santo era el que le daba poder, porque dijo: yo he luchado contra leones y contra osos, porque descendía el Espíritu sobre mí y los mataba. Y ahorita mismo siento lo mismo como cuando maté al león y como cuando maté al oso. Y fue al arroyo y tomó 5 piedras, una por cada gigante que había, porque estaba Goliat y todavía estaban sus 4 hermanos. Por eso tomó 5 piedras. Y porque él sabía que si se salían los otros 4, a los 5 se los aventaría. Porque no es tu sabiduría, tu conocimiento, sino es el Espíritu Santo dentro de ti, el que te hace ganar victorias cuando tú tienes la de perder. Por eso no te rindas. Si estás siendo aprisionado, si de un espíritu o un demonio, una hueste o un principado te está ahí como cuchillo de palo haciéndote daño,
Hay que momento de tomar autoridad y reprender en el nombre de Jesús. Echar fuera de tu casa. Romper amarras en el nombre de Jesús. Porque así dice el Señor, ¿verdad? El verdadero ayuno que yo escogí es desarramarrar, destrozar los yugos de impiedad. Quitar los yugos, las ataduras de iniquidad. Proclamar el año favorable del Señor en Isaías. Por eso ha llegado el momento de que seas libre. Pero primeramente tienes que saber que necesitas libertad. No seamos como aquellos en Mateo que le dicen al Señor, de los que habían creído en Él, que Jesús le dijo, si ustedes quieren verdaderamente ser libres, tienen que conocer la verdad, tienen que seguirme a mí. Y le dijo, ah, caray, ¿tú cómo dices que nosotros somos esclavos? Y nunca en nuestra vida hemos sido esclavos. Y en ese momento eran esclavos de los romanos. Y luego el Señor le dijo, no, es que es necesario esto y esto. Y empieza a decir el Señor, y ellos que le dijeron, no, ahora sabemos que estás endemoniado. Los que habían creído en Él. ¿Por qué? Porque se sentían tan orgullosos que no creían que ellos no eran libres. No dejes que el orgullo te arranque tu libertad. No dejes que el orgullo te quite y te prive de la bendición que Dios tiene para ti. Y no solamente para ti, sino porque si tú rompes con todas esas maldiciones ancestrales, bueno, ancestrales, si tú las rompes, si en ti se rompen todas esas maldiciones, aún las maldiciones mismas que tú te buscaste, si tú las rompes, tus hijos no van a tener que estar batallando. Rómpelas en el nombre de Jesús para que tus hijos, tus descendencia, puedan vivir una vida plena en Cristo. Puedan desarrollarse totalmente. Porque ¿qué pasó? David mató a todos sus enemigos. ¿Y qué pasó con Salomón? Tuvo 40 años para construirle un templo al Señor de la mejor calidad, sin guerra alguna. Y la plata era considerada como piedras normales por tanta bendición, bueno, por tanta riqueza material que tenían en ese tiempo. ¿Por qué? Porque David se había enfocado en destruir a todos los enemigos del Señor, para que su descendencia pudiera gozar de esa libertad. Por eso hay que bendecir, hay que luchar por nuestros hijos, por nuestra descendencia, física como espiritualmente, porque también como uno como siervo tiene que aplanarle el camino a las ovejitas que vienen detrás. Por eso peleemos en el nombre de Jesús, luchemos, pero no con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios, porque donde gobierna el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Que gobierne el Espíritu de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu cónyuge, sobre todo lo que tú tengas, el Espíritu Santo tenga control sobre ello y lo llene todo en el nombre de Jesús. Que te dé la revelación, las estrategias para vencer a todo aquello que se te ha puesto en el camino. Porque ningún arma forjada en contra ti prosperará. Porque tú te levantarás delante de tus enemigos y los juzgarás en el nombre de Jesús. A ti te va a dar la victoria el Señor. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que tenga misericordia de ti. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé mucha paz y mucha llenura del Espíritu Santo. En próximos videos, si Dios lo permite, seguiremos platicando sobre estos asuntos. Bendiciones.